El sol se filtraba ante los edificios grises de Ciudad Juárez, como una promesa lejana que nadie creería. Era 1992, y la década de los 90 apenas comenzaba a dibujar sus cicatrices en el norte de México. En las calles polvientas donde los carteles escribían la ley con sangre y dinero, existía un hombre que rezaba antes del amanecer y lloraba al atardecer. Su nombre era Miguel Ángel Ramírez Flores, aunque en los susurros de la ciudad lo llamaban simplemente el pastor. Nació en 1955 en un pueblo pequeño de Chihuahua, donde aprendió el oficio de la fe en las manos de su abuela, una mujer que vendía tamales en las aceras y que creía que Dios estaba en cada grieta del pavimento. Miguel fue un hombre común durante 37 años, trabajó como albañil, como jardinero, como obrero en las fábricas que rodeaban la frontera. Pero algo en su naturaleza lo destinaba a otra cosa. Cuando cumplió 35 años, renunció a todo y se ordenó como pastor evangélico en una pequeña iglesia del barrio Mariano Jiménez, conocida localmente como la Iglesia del Redentor. No era rico, no tenía poder político, no controlaba estructuras de seguridad. Solo tenía el peso de las palabras sagradas y la rabia silenciosa de ver morir inocentes mientras el sistema miraba hacia otro lado. En aquellos años, Ciudad Juárez era un hervidero de contradicciones sangrientas. El narcotráfico se multiplicaba como una plaga de langostas, devorando todo lo que tocaba. Las muertes eran tan cotidianas que los periódicos locales ya no las contaban en portada: desaparecidos, ejecutados, jóvenes hallados con señales de tortura en los terrenos baldíos, mujeres asesinadas sin que nadie identificara los cadáveres. La policía municipal estaba podrida de corrupción, pagada por los carteles, indiferente ante el sufrimiento de los barrios pobres. Las autoridades estatales miraban desde sus oficinas de aire acondicionado, clasificando todo como crimen pasional o ajuste de cuentas entre delincuentes. La justicia no llegaba, el sistema nunca llegaba, y los pobres, los trabajadores, las mujeres, los niños, quedaban solos bajo un cielo que parecía cada vez más oscuro. Miguel Ramírez caminaba por esas calles cada mañana, viendo lo que otros no querían ver. Veía la desesperación en los ojos de las madres que perdían a sus hijos, escuchaba los gritos sofocados en las noches, el sonido de las balas que atravesaban paredes de ladrillo. Sentía el peso de la impunidad colgando sobre la ciudad como una niebla tóxica, y en su pequeña iglesia, rodeado de velas que temblaban con cada corriente de aire, Miguel se arrodillaba y lloraba en silencio, preguntándose si Dios realmente existía en un lugar como ese. El territorio de Juárez en los 90 era un paisaje de tensión permanente. Las mañanas llegaban lentas, como si el tiempo mismo dudara de avanzar. El sonido de la ciudad era contradictorio: el ladrido de perros callejeros, el ronroneo de los camiones de transporte, las vendedoras de café gritando sus ofertas, los pájaros que aún se atrevían a cantar. Pero debajo de esos sonidos cotidianos, siempre estaba el otro sonido, el crujido de la violencia, esperando el momento de salir. Los olores se mezclaban en las calles, el aroma de las tortillas recién hechas compitiendo con el de la gasolina, el polvo del desierto que se filtraba por todas partes, ese olor característico de frontera que combinaba esperanza y desesperación. La luz era cruda, sin compasión, quemaba la piel y hacía que todo viera más pobre, más roto, más desesperado. En las noches, las temperaturas caían drásticamente y los vendedores ambulantes encendían pequeños fogones donde la gente pobre se reunía a buscar calor y compañía. Miguel caminaba entre esas multitudes como un fantasma, observado pero ignorado, como tantos otros rostros que la ciudad había desgastado.
Los niños corrían descalzos entre los autos, las mujeres remendaban ropa en las aceras, los hombres esperaban un trabajo que casi nunca llegaba. Él se mezclaba perfectamente en ese tejido de miseria, un hombre de 50 años con el rostro quemado por el sol, ropa simple y gastada, los ojos que miraban hacia adentro más que hacia afuera. Nadie sospecharía jamás que bajo esa apariencia de penitencia se gestaba algo diferente. El incidente que cambió todo ocurrió una noche lluviosa de octubre de 1992. Miguel estaba visitando una familia de su congregación que vivía en el barrio El Barreal, una zona considerada territorio controlado por células locales del cartel de Juárez. Una jovencita de 14 años, Lucía Morales, había sido violada por 3 sicarios que trabajaban para un narcocriminal llamado Ricardo La Serpiente Contreras, un distribuidor de cocaína que operaba desde un centro comercial de fachada en la avenida Lincoln. Los policías, cuando finalmente fueron llamados, simplemente documentaron el caso, tomaron nombres, prometieron investigar. Nada pasó. Lucía quedó en un estado de conmoción casi cataléptico, incapaz de hablar, incapaz de comer, lentamente marchitándose como una flor arrancada de la tierra. Su madre Rosario acudió a Miguel suplicando ayuda. Lloraba en la pequeña oficina de la iglesia, sus manos temblando, su voz destrozada. Queremos justicia, pastor, solo justicia, que alguien haga algo. Miguel la escuchó, sostuvo sus manos, y algo dentro suyo se rompió de manera irreparable. Esa noche, después de que Rosario se fue, se quedó rezando ante el altar. Rezó durante horas, esperando que Dios le dijera qué hacer. Pero Dios no habló, y en el silencio de esa iglesia vacía, en medio de la noche juarense llena de disparos a la distancia, Miguel tomó una decisión que lo transformaría en leyenda. Comenzó de manera simple, casi mundana. Miguel necesitaba un símbolo, algo que marcara su presencia sin revelar su identidad. En las paredes de la iglesia, donde él reparaba grietas y pintaba muros, encontró latas viejas de pintura gris. Durante una semana, recolectó papel bond, cartulinas y pinturas acrílicas. Cada noche, escribía versículos bíblicos en pequeños carteles: la justicia fluye como las aguas, y la rectitud como un arroyo imperecedero. En otro, el que siembra viento, cosecha tempestad. Luego añadía un símbolo único, la silueta de una cruz envuelta en cadenas rotas. Era su marca, su manera de señalar que no se trataba de venganza criminal, sino de justicia divina. Miguel comenzó a investigar. Utilizaba su posición de pastor para moverse por la ciudad sin despertar sospechas. Visitaba familias, escuchaba confesiones informales de gente común que necesitaba compartir sus miedos. De boca en boca, armaba un cuadro de la impunidad. ¿Quiénes eran los sicarios más peligrosos? ¿Dónde operaban? ¿Quiénes los protegían en la policía? ¿Quiénes en las autoridades municipales? Un carpintero que venía a la iglesia le contó sobre un comandante de la policía estatal que recibía dinero para no investigar ciertos asesinatos. Una vendedora de tamales le susurró el nombre de un juez que había archivado casos de desaparecidos a cambio de pagos. Un profesor de primaria le reveló dónde vivía Ricardo La Serpiente Contreras, el hombre responsable de la violación de Lucía. Miguel no tomaba notas. Todo quedaba en su memoria, en su fe, en su silencio. Su primer objetivo fue un sicario conocido como El Largo, un hombre que había participado en más de 20 asesinatos en la zona sur de Juárez. Operaba desde un bar llamado La Noche Oscura, ubicado en la avenida López Mateos. Sabía que la justicia legal no lo tocaría. Había dinero que protegía sus acciones, policías que lo escudaban, un sistema judicial que miraba hacia otro lado. Una madrugada de noviembre, Miguel se presentó ante él. No fue violento, no fue amenazante. Simplemente apareció cuando El Largo salía del bar, todavía ebrio, con 2 prostitutas a sus lados. Miguel lo miró a los ojos,
le mostró fotografías de familias destruidas por sus acciones, y le dejó un cartel escrito a mano donde citaba: Dios dice, venganza mía es, yo pagaré. El sicario lo golpeó, pero Miguel no se defendió, simplemente cayó al suelo y murmuró: tu nombre está escrito, tu hora llegará. 3 días después, el Largo fue encontrado en su casa sin marcas de violencia, pero completamente paralizado por el miedo. Abandonó la ciudad, simplemente desapareció. La policía nunca investigó nada. Después de todo, era un criminal que se iba. Pero en los barrios pobres, en las iglesias, en los mercados, la gente comenzó a susurrar. Decían que había sido el pastor, decían que Dios tenía un instrumento en la tierra. Pausa y piensa: cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Miguel Ramírez lo hacía, no como un héroe de cine, sino como un hombre que llevaba el peso de una decisión imposible sobre sus hombros. El segundo objetivo fue más sistemático. Un oficial de policía llamado Julio Mendoza había torturado a un joven detenido en una comisaría, provocándole daño cerebral permanente. El chico, hijo de una viuda, ahora estaba internado en un asilo público, con vida vegetativa. Mendoza seguía en su puesto, protegido por sus superiores, celebrando su crueldad con sus compañeros. Miguel lo siguió durante semanas, aprendió sus rutinas: dónde tomaba café por las mañanas, dónde compraba cigarrillos, dónde se encontraba con sus cómplices. Una noche, en un estacionamiento vacío, Miguel dejó un paquete en el asiento de su auto. Dentro había fotografías del joven torturado, un cartón con la frase: Dios ve lo que haces en la oscuridad, y un número de teléfono. Cuando Mendoza llamó a ese número, escuchó la voz de Miguel, calmada, casi paternal, contándole detalles de su propia vida: que nadie podría conocer el nombre de sus hijos, la dirección de su casa, los lugares donde su familia compraba alimentos. No fue una amenaza directa, fue algo peor. Fue la certeza de que había sido visto, de que su mundo era conocido, de que no había escapatoria. Mendoza pidió traslado al cabo de una semana, argumentando razones familiares. Eventualmente, abandonó la corporación. Otros oficiales comenzaron a darse cuenta de que algo había cambiado en la ciudad, que había alguien que estaba documentando, que estaba viendo, que estaba actuando desde las sombras. El tercer acto fue diferente. Un magnate local llamado Hernán Reséndiz, dueño de varias fábricas maquiladoras, había estado traficando con mujeres jóvenes, captándolas con promesas de trabajo y vendiéndolas a redes de prostitución forzada en otras ciudades. Conocía jueces, tenía amigos en la alcaldía, había donado dinero para la construcción de un estadio municipal que llevaba su nombre. La impunidad era su escudo, pero Miguel sabía que Reséndiz tenía un ritual. Cada viernes por la noche, visitaba a su familia a una casa de campo en las afueras de la ciudad. Fue en esa carretera, en la penumbra de la tarde norteña, donde Miguel interceptó su auto. No causó daño físico, solo colocó en el auto documentos, fotografías de las mujeres desaparecidas, registros bancarios de sus pagos, nombres de policías corruptos que lo protegían, y una nota que decía: tu imperio de huesos está edificado, he visto todo, la verdad saldrá. Una semana después, esos documentos fueron anónimamente entregados a periodistas de un diario local. La historia explotó en las primeras páginas. Comenzaron investigaciones internas, civiles. Reséndiz enfrentó acusaciones, perdió contratos, sus negocios entraron en caída libre, no fue procesado legalmente, la corrupción seguía siendo más fuerte, pero su poder se había fisurado, y la ciudad sabía que había sido el pastor. El impacto comunitario fue profundo y multifacético. En las iglesias evangélicas, el tema de conversación en las tertulias era siempre el mismo: ¿quién era realmente el pastor? Unos decían que era un ángel enviado por Dios. Otros lo comparaban con figuras bíblicas de justicia divina. Las madres de desaparecidos comenzaron a encender velas en su nombre.
Los jóvenes lo idolatraban en susurros. En los mercados, las vendedoras de frutas relataban historias cada vez más fantásticas, que el pastor podía volverse invisible, que tenía capacidades sobrenaturales, que era una encarnación de la venganza celeste. En los bares de los barrios pobres, los hombres bebían cerveza tibia y hablaban de las autoridades corruptas que el pastor había expuesto, pero había otro lado, el miedo. Las autoridades estaban enfurecidas, la policía intensificó las patrullas, el gobierno estatal envió al sistema judicial a investigar, pero ¿a quién investigar? El pastor era un fantasma, una leyenda urbana, un nombre susurrado en las noches oscuras. Los periodistas comenzaron a escribir sobre las desapariciones de criminales y corruptos, creando un misterio que capturaba la atención nacional, y en los barrios, en las casas pobres donde familias dormían temiendo a la violencia, había algo nuevo, una pequeña esperanza, la sensación de que alguien estaba viendo, de que había una fuerza que se oponía a la impunidad. Miguel caminaba todavía por las calles como un hombre más, pero ahora todos lo miraban de manera diferente. Los niños lo saludaban con un respeto casi sagrado, las mujeres lo bendecían, los hombres le ofrecían café, dinero, cualquier cosa, y en la iglesia, cada domingo, la gente se apretujaba para verlo, para estar cerca de lo que consideraban un instrumento de Dios en la tierra. Pero en el silencio de su cuarto, en las noches cuando Miguel se arrodillaba para rezar, algo había comenzado a oscurecerse dentro de él, había cruzado una línea de la que no podría regresar, había tomado una posición entre Dios y la ley, entre la justicia moral y la legal, y esa posición lo estaba cambiando de formas que no siempre podía controlar. Sus manos temblaban más, dormía menos, los versículos bíblicos que una vez lo consolaban ahora le parecían insuficientes, casi ingenuas frente a la magnitud del mal que veía. Miguel comenzó a buscar nuevos objetivos, llevado por una rabia que crecía cada día, un traficante de órganos que operaba en hospitales públicos, un funcionario municipal que desviaba fondos destinados a programas de seguridad, un sacerdote católico que había cometido abuso sexual contra menores y que la iglesia protegía. Cada uno de estos casos alimentaba la determinación de Miguel, pero también lo acercaba a un precipicio del que no vería el fondo. Pausa y piensa, ¿dónde termina la justicia y dónde comienza la venganza personal? Miguel Ramírez estaba a punto de descubrirlo. El momento de quiebre llegó en marzo de 1994. Miguel había identificado a un policía federal llamado Arturo Villarreal, responsable de la desaparición de un joven activista de derechos humanos. Mediante investigación cuidadosa, confirmó que Villarreal era un instrumento del cartel de Juárez, que desaparecía personas que causaban problemas, que recibía pagos por cada trabajo. Miguel decidió que esta vez actuaría diferente, no dejaría un cartón o un mensaje, iría directamente a la casa de Villarreal, lo confrontaría, lo obligaría a confesar su crimen frente a su familia. Era un plan impulsivo, fuera de su metodología anterior, y estuvo a punto de convertirse en una tragedia irreversible. Cuando Miguel entró a la casa de Villarreal, encontró al policía, pero también encontró algo que no esperaba el hijo del policía. Un niño de 8 años dormía en una habitación cercana. En el forcejeo con Villarreal, Miguel derribó una lámpara que cayó sobre la cama del niño, provocándole quemaduras graves en el brazo. Los gritos del niño roto por el dolor paralizaron el corazón de Miguel. La madre del niño gritaba. Villarreal aprovechó el caos para escapar, y Miguel se vio a sí mismo en ese instante, no como un instrumento de justicia, sino como un criminal que acababa de herir a un inocente. Aquella noche fue un punto de quiebre absoluto. Miguel llevó al niño al hospital anónimamente, asegurándose de que recibiera atención médica, pero algo interior se había roto. Pasó 3 días en la iglesia sin salir, arrodillado en silencio absoluto, sin comer, rezando de una manera que sus feligreses describían como desgarradora. Cuando finalmente salió,
Era un hombre diferente, su cara había envejecido años en cuestión de días, su voz era más débil, más frágil. En el sermón del siguiente domingo, habló de manera indirecta sobre el daño colateral de la venganza, sobre cómo incluso las intenciones más puras pueden contaminar vidas inocentes. Dijo algo que nunca olvidarían sus congregantes: la justicia que hiere a quien no debe ser herido es tan corrupta como la impunidad. Miguel fue visitado esa semana por la madre del niño. No vino con ira, vino con dolor. Dijo que conocía al pastor, que sabía lo que hacía, que lo veía como un instrumento de Dios, pero que le suplicaba no más niños, no más inocentes. Su súplica llegó al corazón destrozado de Miguel. Tomó una decisión que marcaría el final de su misión. Nunca más actuaría de manera que pudiera afectar a alguien que no fuera responsable de un crimen. En los meses siguientes, Miguel refinó su metodología, pero cambió su estrategia. Ya no buscaría confrontación directa, comenzaría a trabajar con periodistas de investigación, pasándoles información cuidadosamente documentada. Colaboraría con abogados de derechos humanos para que los casos fueran llevados ante organismos internacionales. Usaría la ley, aunque fuera lentamente, aunque fuera imperfectamente. Su rol se transformaría de justiciero a facilitador de justicia institucional. Pero antes de completar esa transición, necesitaba confrontar la raíz del sistema que había permitido todo el mal. Si estás siguiendo esta historia en los detalles de la injusticia, suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo narrativas como esta, donde la verdad se entrelaza con la necesidad urgente de justicia. Los relatos que compartimos no son fáciles, pero son necesarios, porque hablar de estos casos es mantener viva la memoria de quienes fueron olvidados. En 1995 Miguel recibió información sobre una reunión de alto nivel: policías corruptos, funcionarios judiciales, magnates del narcotráfico y políticos locales se encontrarían en una quinta privada para planificar operaciones futuras. Era la oportunidad de exponer la red completa de corrupción, demostrar cómo funcionaba el sistema desde adentro. Miguel, trabajando ahora con periodistas de investigación que confiaban en él ciegamente, organizó una operación de documentación. Mientras él creaba una distracción, fotografías de los asistentes fueron tomadas, documentos de la reunión fueron sustraídos y fotografiados, conversaciones fueron registradas, y todo fue entregado a periodistas de medios nacionales. La explosión mediática fue inmediata. Los nombres de oficiales de policía, jueces, presidentes municipales aparecieron en periódicos. Hubo escándalos, investigaciones federales, destituciones. No fue una solución perfecta. Algunos mantuvieron su poder, otros fueron reemplazados por igualmente corruptos. Pero la red se había expuesto, el sistema había sido sacudido, y la población tuvo un momento de esperanza. Pausa y piensa: ¿puede un hombre cambiar un sistema solo, o este simplemente ilumina la oscuridad para que otros actuemos? El confronto final entre Miguel y el verdadero responsable de la mayoría de los crímenes de Juárez llegó de manera pública, en un lugar inesperado, una plaza del centro de la ciudad, durante una ceremonia cívica oficial. El hombre que se descubrió como la raíz central era un político estatal de alto rango llamado Fernando Dávila Ríos, gobernador de facto de la región durante años, protector de carteles, facilitador de desapariciones, acumulador de fortuna sobre cadáveres. Cuando Dávila estaba a punto de dar un discurso en la plaza, Miguel, vistiendo su ropa de siempre, se acercó con una carpeta en las manos. En lugar de confrontación violenta, extendió los documentos hacia él: pruebas, fotografías, registros de transacciones bancarias, toda la red de corrupción documentada meticulosamente. Habló en voz baja para que solo Dávila escuchara: su imperio está edificado sobre huesos inocentes. Todos lo saben ahora, está visto, está documentado, y vendrá el día del juicio. Dávila, blanco como el papel, intentó negarlo, intentó huir,
pero los periodistas ya estaban fotografiando los documentos. La escena fue captada por cámaras de televisión. Se convirtió en el escándalo político más grande del norte de México en 1995. Dávila fue temporalmente removido de su cargo, enfrentó acusaciones federales, su red fue investigada, aunque eventualmente encontró protección en estructuras más altas de corrupción, su poder local fue severamente debilitado. El epílogo de Miguel Ramírez es un epílogo de desaparición casi literaria. Después de 1996, Lecín comenzó a alejarse de su rol público en la iglesia, delegó sus responsabilidades pastorales, pasó menos tiempo en la ciudad. Algunos dicen que se fue a un convento en la Sierra Madre, donde vive en reclusión y oración. Otros hablan de avistamientos en diferentes ciudades, trabajando de manera silenciosa con otros ministros religiosos para documentar crímenes, facilitando justicia desde las sombras. Lo cierto es que Miguel Ramírez, como símbolo viviente, fue siendo absorbido por la leyenda que había creado. La iglesia que pastoreaba fue rebautizada por la comunidad como la Iglesia del Justiciero. En sus muros, grafiteros escriben su símbolo, la cruz envuelta en cadenas rotas. Los jóvenes de Juárez, cuando buscan esperanza en un mundo injusto, aún susurran su nombre. Las madres de desaparecidos tienen su fotografía entre velas, junto a vírgenes y santos. En los libros de historia no aparecerá. En los archivos judiciales oficiales, su nombre es un registro incompleto, pero en la memoria colectiva de una ciudad que sufrió tanto, Miguel Ángel Ramírez Flores es un nombre sagrado, un recordatorio de que incluso en la mayor oscuridad, alguien se atreve a ver, alguien se atreve a actuar, alguien se atreve a cambiar las reglas cuando el sistema ha fallado completamente. En una pared del barrio Mariano Jiménez, pintada hace años y aún resistiendo las lluvias del desierto, hay una frase que se ha convertido en la epigrafía no oficial de su legado. Nadie sabe quién la escribió, pero aparece nuevamente cada vez que la borraban. Dice, en la noche más oscura, el pastor vio lo que todos negaban, que Dios juzgue a quienes dudan, y en esa frase, en ese acto de fe colectiva, Miguel Ramírez continúa viviendo, no como un hombre, sino como un concepto, no como un criminal, sino como un símbolo de resistencia. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, aún quedan verdades que contar.